Muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Ya van entrando las conexiones. Vamos a dar un par de minutitos para que se vayan conectando todas las personas que hay inscritas a esta sesión del mundo que viene. Y bueno, espero que podáis oírnos todas y todos bien. Si alguien tiene problemas con con el audio, aquí en el chat tiene un mensaje con indicaciones de cómo configurarlo correctamente. Y nada, enseguida empezamos. Sigue entrando gente. Bueno, mientras va acelerando el ritmo de personas que van entrando a la sesión, yo me presento, soy Ángel Buigue, soy Startup Advisor en Banco Sabadell. Y para los que participáis por primera vez, os cuento rápidamente la plataforma Hub Empresa. ¿Qué es Hub Empresa? Es el centro de acompañamiento para empresas de Banco Sabadell, desde el cual organizamos contenidos siempre de temáticas relacionadas con temas empresariales y diferentes seminarios online, como este de hoy, sobre diferentes temáticas, todas de actualidad empresarial y con un enfoque muy práctico, componentes y expertos de primer nivel, ¿no? Estas sesiones, en definitiva, pues con lo que queremos transmitir es nuestra voluntad de acompañar a todo tipo de empresas y ayudarlas a afrontar mejores condiciones los retos que se plantean, que en este momento, ¿no? Actual pues son bastantes cuestiones, ¿no? Bastantes preguntas que necesitáis responder los empresarios y empresarias. Pues esto es un poco la plataforma Hub Empresa y dentro de lo que es el ciclo El Mundo que viene, que ahora Nacho os explicará un poco más en detalle cuál es el objetivo y la dinámica del ciclo. Nos acompañamos de Startup Valencia, dado que desde Sabadell Vía Startup, que es la iniciativa de Banco Sabadell, en la cual acompañamos a jóvenes empresas de base tecnológica, innovadoras y con modelos de negocio escalable. Tenemos una relación cercana y bueno, pues somos compañeros de viaje en este ciclo, que ya llevamos unas cuantas ediciones y hemos tratado varias temáticas y las que vendrán por delante. Nada, desde Vía Startup, por si a alguien le queda la inquietud, tenemos varias líneas de actividad, principalmente banca especializada en startups, con un modelo específico de atención comercial y de análisis de riesgos, y también hacemos inversión en capital de estilo equity, venture capital. Y nada más, presentado Hub Empresa, presentado Vía Startup, solo me queda pues eso, deciros que seáis muy bienvenidos, que esperamos que la temática de esta tarde sea de vuestro agrado y seguro que los ponentes os aportarán muchos mensajes de valor porque tenemos una mesa de primer nivel. Y nada más, Nacho, ¿qué nos cuentas de Startup Valencia y del ciclo El Mundo que viene de esta edición de hoy? Bueno, Ángel, ¿qué tal? Bueno, yo soy Nacho Mas, yo soy el CEO de Startup Valencia. Startup Valencia es la Asociación Valenciana de Startups que, bueno, al final reúne a un grupo de emprendedores de los principales proyectos de innovación y tecnología de la Comunidad Valenciana. Y bueno, este año vamos a cumplir ya 4 años y lo que estamos es fomentando principalmente pues que en un territorio como la Comunidad Valenciana, donde hay tantos proyectos relacionados con la tecnología en este caso, pues los podemos dar a conocer y también a su vez pues podamos atraer empresas tecnológicas, startups y conocimiento de otros lugares del mundo pues para establecer este tipo de sinergias o de relaciones pues como el que vamos a ver hoy en esta gran mesa de debate, ¿no? Mesa redonda que tenemos sobre la movilidad del futuro. La movilidad del futuro, como decía Ángel, pues es un evento que organizamos alrededor del ciclo El Mundo que viene, que es un ciclo que mensualmente vamos hablando sobre diferentes temáticas, sobre el futuro que nos espera. Todo esto nació bastante antes de la pandemia y lo hacíamos ahí en Hub Empresa, en presencial y en físico. Y bueno, a partir de esta reconversión que hemos tenido que adaptarnos todos, pues estamos haciéndolo en formato webinar, está funcionando muy bien. Estamos muy contentos de que haya tanta gente siguiéndonos y tantos inscritos en cada una de las ediciones. Y nada, el objetivo es no enrollarnos nosotros mucho más y dar paso de verdad a los protagonistas que al final son los que nos van a dilucidar un poco hacia dónde va el mundo de la movilidad, ¿no? La movilidad sostenible, la movilidad urbana. Tenemos grandes expertos y la mesa, el debate lo va a moderar Mateo Consoni. Mateo Consoni es actualmente
Business Creation Manager en la EIT de Urban Mobility. Ahora nos explicará él exactamente lo que es. Y bueno, a partir de ahí, desde este instituto, al final, que es un Instituto Europeo de Innovación y Tecnología de Movilidad Urbana, pues bueno, nos va a explicar y va a moderar esta mesa con estos grandes expertos. Ya os dejamos con ellos. Gracias. Fenomenal. Nada, solo recordaros que si queréis hacer alguna pregunta a la mesa, bueno, Mateo os lo irá recordando también, aquí en el apartado de preguntas podéis ir lanzándolas y nosotros las iremos gestionando hacia el final de la sesión. Nada, que sea muy de provecho a todos y a todas. Hasta ahora. Bueno, buenas tardes a todos y gracias Ángel y Nacho por la presentación y la introducción. Soy Mateo Consoni, trabajo como Business Creation Manager a EIT Urban Mobility, que es la Knowledge and Innovation Community trabajando en innovación en la movilidad urbana del European Institute of Innovation and Technology. Y es un gran placer moderar esta sesión y un panel tan emocionante y diverso. Como todos sabemos, el sector de la movilidad urbana se está enfrentando a grandes retos que influyen en el ambiente, en el clima y en última instancia en nuestra salud. El objetivo de la sesión de hoy es básicamente de discutir cómo las innovaciones y las nuevas tecnologías están influyendo en el sector de la movilidad urbana y cómo la situación cambiará en los próximos 5 o 10 años. Para esto tenemos un panel muy interesante con profesionales de diferentes background y posición en este ecosistema. Van a hablar Mara Larcón, founder de SocialCar, Pep Gómez, founder de Revi, Ignacio Boneu, EU Marketing Manager de Ford Smart Mobility y Juan Bueno, CEO de MyRentGo. Si podéis activar vuestro vídeo, así que os empezamos a ver. Y hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola a todos. Y como Hola. Ángel y Nacho dijeron, comenzamos con un panel de discusión que durará unos 40-45 minutos, seguido de una sesión de preguntas abiertas de unos 10 minutos. Y para terminar, dejaré la palabra otra vez a los organizadores para algunas observaciones finales y el cierre. Empezaría directamente con la presentación de los panelistas del día. Empezaría contigo, Mar. Puedo pedirte que hagas una pequeña presentación y ya tengo una primera pregunta para ti, ya que sé que tienes una gran experiencia con las startups y la regulation. Para las startups que nos están escuchando, ¿en qué crees que se tienen que enfocar en un sector, la movilidad urbana, que como sabemos es muy complejo y regulado? Perfecto, Mateo, muchas gracias. Bueno, primero agradecer a los organizadores el hecho de que me hayan invitado para debatir este tema y con coponentes conocidos, ¿no?, y tan potentes. Bueno, para un poco responder a tu pregunta, y me presento brevemente, yo Alarcón, soy la fundadora y CEO de SocialCar, que es la primera plataforma que hubo en España de alquiler de vehículos entre particulares, es decir, de peer-to-peer car sharing. De hecho, fuimos la primera plataforma de sharing economy hecha en España, ¿no? Y esto nos trajo pues a entrar en el debate público, ¿no?, sobre la movilidad, sobre el concepto propio de compartir, ¿no? Aquí compartimos muchísimas batallas con Nacho Más de Startup Valencia, que bueno, también estaba en este grupo, ¿no?, en el que estábamos conceptualizando pues una nueva movilidad, una nueva forma de utilizar los activos, ¿no? También soy la fundadora de 19N, que es una firma de políticas públicas y relaciones institucionales que nos dedicamos precisamente pues a unar el diálogo entre las startups disruptivas y la administración pública, ¿no? Un poco como resultado de mi experiencia lanzando un modelo disruptivo como fue en su momento SocialCar.
Y para responder a tu pregunta concreta, pues en qué tienen que enfocarse las startups, pues obviamente si están manejando modelos disruptivos como fue el nuestro, ¿no? De que un particular alquilara un coche a otra persona cuando no había ninguna regulación que lo contemplara, pues hombre, yo lo que recomiendo es que evidentemente se vean, ¿no? Estudien en qué ámbito regulatorio entran, en qué diálogo tienen que estar presentes, ¿no? Afortunadamente las cosas han cambiado muchísimo a nivel de movilidad, hay muchísimos operadores, ya la movilidad compartida es una realidad absoluta y creo que es un momento mucho más sencillo, ¿no? De entrar con un modelo así como startup, con un modelo así, pero vamos, diría que no dejarán de lado el preguntarse con qué chocan, ¿no? O qué no está regulado o incluso algo tan sencillo como me pueden prohibir, porque al final, y si mi modelo choca directamente con algún otro tipo de modelo establecido, aunque esté obsoleto, que es lo que suele pasar, ¿no? Entonces, bueno, pues intentar no minimizar el hecho de entrar en el diálogo público, y yo creo que aquí en la mesa muchas otras personas pueden confirmar ese aspecto, ¿no? Es algo que desde el principio, aparte de los KPIs y de tu modelo, etcétera, tienes que tener en cuenta cuál es el diálogo público en ese momento. Seguramente, muchas gracias, Mar. Recomendaciones muy, muy interesantes. Y Pep, siguiendo con las introducciones, te puedo pedir a ti también que te presentes brevemente y siempre sobre el tema de la regulación. ¿Cuánto es importante la regulación en vuestro sector y qué aspecto crees que deben mejorar los patinetes en la ciudad? Bueno, pues muchas gracias y muchas gracias al equipo organizador por invitarme también a participar en esta mesa. Bueno, mi nombre es Pep, yo soy un emprendedor tecnológico, fundador de Revi. Revi es la segunda compañía que monto. Revi es principalmente un fabricante y un distribuidor de vehículos eléctricos para uso compartido. Y hoy en día es la principal compañía del sur de Europa de micromovilidad. Cuando hablamos de bicicletas eléctricas compartidas, patinetes eléctricos o incluso ciclomotores eléctricos, ¿no? Es una compañía que nació hace aproximadamente 2 años. Es una compañía que está presente en 12 ciudades de España e Italia. Y también me atrevería a decir que probablemente es la única compañía que es rentable a nivel de P&L, ¿no? De todas las, o sea, la única compañía que paga impuestos de sociedades porque gana dinero, ¿no? Entonces, bueno, esta compañía, como comentaba, se fundó hace 2 años y yo he estado envuelto pues mucho en este tema. También mucho en este tema que me preguntabas, Mateo, sobre el tema de la regulación, ¿no? Para nosotros, pues te diría, en términos generales a la pregunta, ¿no? ¿Cuán importante es la regulación para nosotros? La movilidad fue conceptualizada, y sin alargarme mucho, pero la movilidad fue conceptualizada a este sector pensando que esto era como un poco como Uber, ¿no? En plan depredador, y voy a las ciudades y da un poco igual la regulación. Yo creo que la regulación lo es todo, porque en la micromovilidad o en la movilidad urbana siempre existe algún tipo de ocupación de la vía pública, algún tipo de ocupación del espacio público, y por tanto tienes que convivir con la regulación y tienes que participar de esa regulación y tienes que trabajar con el regulador, porque es la única forma de colaborar. Y en el caso de los patinetes eléctricos, pues todavía más, ¿no? Porque es una situación pues muy delicada, donde han entrado muchas compañías muy agresivas y muy depredadoras, ¿no? Como se comentaba anteriormente, y donde pues se ha generado una primera capa, una primera base muy negativa, ¿no? Una percepción inicial muy negativa sobre ese tipo de compañías. Y nosotros pues somos como todo el contrario, pero como hemos llegado un poquito después, pues siempre hemos tenido que trabajarlo, yo diría, el doble, y en patinetes eléctricos, que fue nuestro primer vehículo cuando lo lanzamos, pues el doble del doble, ¿no? O sea que súper importante. Muy bien, muy bien. Gracias. Y Ignacio, siguiendo con las presentaciones. Bueno, trabajas por Ford, que es una grande empresa, como que todos conocemos. Cambiando un poco de tema, ¿en qué megatendencia está invirtiendo Ford para los próximos años? Pero, y más importante, también interesante, ¿cómo ha cambiado esta estrategia de innovación durante la pandemia?
Gracias. Hola a todos, mi nombre es Ignacio Boneu, soy el director de marketing de 4Mobility Europa y llevo 30 años trabajando para el grupo 4Motor Company en distintas áreas comerciales de 4España, 4Electronics, Visteon, 4Europa, 4Asia Pacífico y ahora en 4Mobility en varios países del mundo, ¿no? Entonces estoy encantado de estar aquí con vosotros intentando traer un punto de vista quizás de una compañía global. Las áreas de enfoque de Ford relacionadas con la movilidad son principalmente 4. La primera de ellas es conectividad. Los vehículos, los medios de transporte de todo tipo, pero también los vehículos de transporte de bienes y personas van equipados con módems, lo cual significa que pueden conectarse con la nube, pueden conectarse con la infraestructura, pueden darle al usuario una experiencia de los vehículos Ford mucho más satisfactoria, más cómoda y más segura. La segunda tendencia es la electrificación. Llevamos muchos años apostando firmemente por los vehículos eléctricos y en España los hemos producido en nuestra fábrica de Almusafes, Mondeos híbridos desde hace años, Kugas híbridos quizás más recientemente e incluso estamos invirtiendo fuertemente en el montaje de una planta de ensamblaje de baterías en Valencia. En la Comunidad Valenciana hemos desarrollado iniciativas de conectividad y de electrificación en línea con lo que describía como esas dos primeras prioridades, programas pilotos en los que hemos probado vehículos de mercancías híbridos enchufables, incluso realizado la primera transformación de un vehículo eléctrico para el transporte de mercancía refrigerada, es decir, de comida o de medicamentos en entornos urbanos. La tercera prioridad de Ford después de conectividad y electrificación yo creo que son los vehículos autónomos. Somos una de las empresas líderes en vehículos autónomos que no son una fantasía. Tenemos ya más de 100 vehículos autónomos circulando en programas pilotos por distintas ciudades del mundo y están cada vez más cerca de nosotros, ¿no? Y la cuarta iniciativa o área o tendencia es la micromovilidad. Spin es nuestra compañía de micromovilidad, de patinetes eléctricos y de bicicletas de uso compartido. Trabajamos ya en más de 100 ciudades del mundo y pronto estaremos también aquí en España, donde ya hemos iniciado las conversaciones con varias ciudades. Fundamentalmente estas son como las 4 tendencias que vemos. Respecto a qué ha cambiado con la pandemia, en cuanto a cuáles son las tendencias, la respuesta es nada. Lo único que ha sucedido es que ha habido una aceleración de las tendencias. El teletrabajo ya existía y digamos que la pandemia lo ha acelerado. La utilización del usuario conectado para intentar determinar si puede estar contagiado por una enfermedad o cuál es su círculo, toda esa tecnología existía ya. Lo único que ha hecho la pandemia es acelerarla. La conectividad, tanto a nivel doméstico como a nivel de vehículos, ya existía. Lo único que sucede ahora es que hay un apetito mucho más fuerte por todas estas tendencias, un interés tanto público como privado en ellas y lo que veremos es sencillamente que el ritmo de estas tendencias cambia y se acelera, pero las tendencias no cambian. La dirección que lleva la tecnología es la misma, ¿no? Sí, muchas gracias, Ignacio. Hablaste de un tema del teletrabajo, volveremos sobre esto más tarde, pero para terminar con la ronda de introducciones, Juan, hola. Bueno, te pediría también a ti una pequeña introducción y con una pregunta conectada a lo que estás haciendo. ¿Qué crees que es el futuro del modelo de subscription? Bueno, hola a todos. Gracias por también invitarme a esta jornada tan interesante de movilidad. Sabéis que a mí la movilidad me encanta. Llevo ya en el sector este 10 años. Nosotros implantamos el primer coche compartido de Europa en Valencia, entre Valencia y Sagunto. La gente no lo sabe. Pero en su momento nadie conocía lo que era pagar por uso. Y entonces el proyecto, a veces la movilidad no solamente es estar siempre, ¿no? Estar en el momento oportuno, ¿no? No siempre la necesidad la generas tú, ¿no? También la genera el usuario, ¿no? El cliente. Desde Myrengo tenemos dos líneas de trabajo muy diferenciadas. Una que es Myrengo City, que hacemos un poco, como contaba Pep, también plantamos patinetes, pero en estaciones, bicis eléctricas y motos eléctricas, y también por suscripción, no por uso, sino pagando una cuota mensual.
y una línea que es Mairengo Tourism, que es trabajamos directamente con el turista. Creemos que la movilidad turística también es fundamental. La movilidad turística cada vez va a más. Ahora no hay turismo, pero en la época prepandemia y en el futuro cada vez viajamos más. Y el turista tiene unas necesidades de moverse diferentes a las del usuario local. Entonces, es también una movilidad compartida, pero con otro tipo de servicio, ¿no? Diferente, ¿no? Es un poco lo que trabajamos en Mairengo. Además, también tenemos una línea de consultoría junto con Cities Forum y recientemente con la Fundación Circe Zaragoza para asesoramiento de gobiernos a nivel de transportes, de demanda, de todo lo que es a nivel de movilidad. Y dicho esto, también quería decir una cosa que ha dicho Pep y Marc, que estoy de acuerdo totalmente, que la normativa es fundamental. Creo que las ciudades, tanto los ciudadanos como las empresas, ya tenemos todo para poder estar en la ciudad. Falta que la administración pública dé el último paso, ¿no? Que es que diga que sí, adelante, ¿no? Con leyes pro sostenibles, pro movilidad y además no solo una ley municipal, sino una ley estatal y autonómica de la mano, porque al final ahora estoy en Valencia y tengo una ley, pero voy a Barcelona y tengo otra ley diferente, una normativa, o voy a Sevilla, entonces eso es inviable para una startup o una empresa, porque no puedes ir cambiando de modelo en cada ciudad donde estás, ¿no? Entonces creo que la normativa es fundamental para poder asentar la movilidad, sobre todo la movilidad urbana. Sí, seguramente, Juan, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, sobre esto, entonces, ¿en qué crees que tiene que cambiar la administración pública para soportar no solo la startup, pero la innovación más en general sobre este tema? Sí, yo creo que son 3 puntos concretos. Uno, normativas, que haya un acuerdo global de legislación entre el Estado y luego en cada municipio o en cada región, pues una serie de ordenanzas diferenciadas, pero siempre de acorde a la principal. Segundo, infraestructuras. Creo que es fundamental que haya estructuras para que la movilidad compartida pueda llevarse a cabo. En el caso de patinetes, por ejemplo, que haya carriles bici, ¿no? Carriles de patinetes, también la peatonal. Y tercer, y también importante, la cultura y educación. Creo que es fundamental que ya desde pequeños los niños sepan que hay lo que es la movilidad, que no solo hay coches, que hay más vehículos distintos. Digamos que son 3 patas, ¿no? Cultura y educación, normativa y infraestructuras. Y bueno, muy claro, gracias. Y sobre esto, una demanda más general para todos. ¿Cómo creéis que vas a cambiar la movilidad en el futuro? ¿Será solo un servicio? ¿Creéis que podemos pensar en el fin del concepto de propiedad de los medios de transporte como puede ser un coche? Ignacio, sería interesante empezar para ti, ¿no? Trabajando por Ford. ¿Qué visión tiene Ford sobre eso y qué crees? Claro, pues lo que existen otras muchas fórmulas de tenencia y de disfrute de distintos bienes que, sin embargo, no han hecho que todas las viviendas sean en alquiler o que todas las oficinas sean en alquiler. Lo que estamos viendo con las cifras en la mano es que en general lo que sucede es que los modelos de tenencia y los modelos de propiedad permanecen, pero que en parte existen puntas o existen nichos donde está cambiando el patrón. Depende, no se puede dar una respuesta general diciendo de ahora en adelante, en 10 años ya nadie comprará un coche, ni una motocicleta, ni una bicicleta, ni un patinete. Porque lo que estamos comprobando, entre otras cosas, en el transporte en grandes volúmenes, por ejemplo, en áreas urbanas, es que, por ejemplo, hay una concentración en horarios, donde no existe suficiente capacidad disponible para servir esa demanda. Y sin embargo, hay un montón de horas valle donde existe una capacidad extra que no se utiliza. Existe gente que quiere tener una experiencia de tenencia y de propiedad. Hay gente que colecciona vehículos, hay gente para la que el vehículo es una expresión de sí mismo, hay gente para la que... Entonces, meter a todo el mundo exactamente en el mismo saco y decir el modelo se transformará completamente, se transformará para algunos, para determinados casos de uso y para otros no.
A lo mejor un estudiante que va a la universidad puede ir en bicicleta o puede ir en patinete, pero el señor que tiene que llevar los paquetes para distribuirlos a la tienda, a lo mejor no le queda más remedio que contar con un vehículo de otro tipo y no tiene la misma flexibilidad que a lo mejor pueda tener el conductor privado. Por lo tanto, dar una respuesta general a el modelo va a cambiar completamente de ser 0 a ser 100, posiblemente lo que veremos es una combinación de modelos, algo más mezclada de lo que es ahora. Pero fórmulas como el leasing, el renting, etcétera, existen hace muchos años y, sin embargo, han matizado el mercado, pero no lo han transformado completamente. Entonces, nuevos servicios lo único que favorecen es al usuario o al propietario en darle más alternativas para que él tome su propia decisión. Sí, yo, Mateo, casi te diría por alusión también, ya que también nos dedicamos a los coches, ¿no? Y totalmente alineada con lo que estaba comentando Ignacio. A ver, nosotros somos ese modelo híbrido, ¿no? Como plataforma de car sharing peer-to-peer, nosotros nunca compraremos coches. O sea, somos la plataforma que pone en contacto al propietario de coche o de flota con aquellos que lo quieran usar, ¿no? Entonces, aquí entra donde lo que comentaba Ignacio, o sea, siempre nosotros vemos, ¿no? Llevamos 10 años haciendo esto y vemos pues cómo está el usuario que no necesita coche y lo que necesita es una opción multimodal, ¿no? Tener diferentes opciones de movilidad, pues como la de Revi, como las motos compartidas, etcétera, patinetes, que puedan tener opciones a diferentes modalidades de transporte. Y por otro lado, tenemos propietarios de vehículos que tienen desde 1 a 5 o 10 coches y esta gente sigue comprando coches. ¿Y por qué lo hacen ellos? Porque hacerlo nosotros como plataforma, y aquí entro en algo muy importante que ha hecho Pep para cualquier modelo de movilidad, es la rentabilidad. Nosotros también somos una plataforma hoy en día rentable, de car sharing rentable, y se ha demostrado que con flota propia esto es inalcanzable. Y lo que hacemos es aunar los intereses de propietarios de vehículos o flotas con aquellos que lo único que quieren es moverse y es un servicio. ¿Vale? Entonces hay flotistas o hay incluso estamos triangulando un car sharing urbano con un fabricante de coches que pone su flota y yo pongo mi software y luego está quien pone el espacio para que el usuario final pues pueda tener esa opción de movilidad, ¿no? Y tener únicamente el servicio. Pero los coches, a ver, seguirán existiendo en mayor o menor medida, ¿no? De forma racionalizada, que es lo que nosotros hemos ido empujando, ¿no? Esa racionalización del uso, y como también decía Ignacio, pues hay picos. Tú no puedes tener un coche si solo necesitas un día a la semana por la noche. Pues puedes acceder a un servicio, ¿no? Pero hay quien rentabilizará esto pues con su pequeña flota o con su propio coche. Por lo tanto, es esta convivencia, que además convivirá con otras alternativas de movilidad. Pep, ¿quieres añadir algo con tu experiencia en Revi? Disculpad, que no funcionaba el micrófono. A ver, hay dos cosas, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho una cosa que ha dicho Ignacio, que no nos conocíamos, pero me ha gustado mucho, que es el concepto de tener ownership de un coche. Yo no solo creo que va a acabar, yo creo que irá a más. O sea, yo creo que la gente cada vez más está valorando los coches como algo muy... Yo os diría, ¿no? O sea, cuando yo era muy pequeño, y yo ahora tengo 28 años, la gente tenía un coche porque era un símbolo de estatus, ¿no? De alguna forma era, oye, yo tengo una cosa porque es una extensión de mí, ¿no? Después hemos pasado unos años en los cuales estos coches se venían a utilizar muchas veces para hacer cosas de utilities, de ir por una ciudad para ir a trabajar, ibas con un coche, ¿no? Y yo creo que ahora estamos volviendo otra vez a separar esto, lo cual yo creo que es muy interesante y muy inteligente por parte de Ford, ¿no? Que es de alguna forma separar lo que es la movilidad urbana, que ellos están haciendo, por ejemplo, con Spin, que es, oye, yo me desplazo bien porque soy un turista o bien porque es una alternativa que funciona a lo que es esperar el autobús ahí sentado, sino que voy ahí con, ¿vale? Pero, por otro lado, no reniegan en absoluto de decir, oye, yo creo que los Mustang, por ejemplo, de Ford, es un vehículo que para hacer Intercity y para disfrutar de la conducción y para la gente que le gusta conducir, pues se especializan cada vez más en hacer coches que son una experiencia, ¿no? Con todo lo que ello conlleva, ¿eh? Y sea eléctrico o no sea eléctrico, porque Ford yo creo que hace las dos cosas, ¿eh? Pero
tiene todo este tipo de cosas que ya de alguna forma, y yo eso es una cosa que ahora la vuelvo a ver, y la vuelvo a ver, incluso os diría, en emprendedores tecnológicos, de estos que tienen mucho dinero, que no sé qué, que los ves que de repente, pues aquellos que en la época se compraban relojes y no sé qué, pues ahora, hostia, es que he visto este coche de colección muy chulo, que porque me gusta mucho conducir, y yo creo que todo eso está volviendo, y está volviendo, o sea que yo creo que conviven muy bien el ownership interciudad o fuera de la ciudad con la movilidad urbana, y que no están por eso peleadas entre sí, ¿no? Yo creo que es totalmente complementario. Sí, confirmo, Pep, que el Ford Mustang es el top ventas de Social Car junto con Tesla. Son los dos coches que ofrecen una experiencia que hay quien los tiene y los tiene espectacularmente cuidados, y cada día hay alquileres de estos coches con esa experiencia. Sí, sí, 100%. El placer de conducir existe. Existe Y hay aún gente que todavía. quiere el placer de conducir. Entonces, Pero son yo, Ignacio, no estos- lo puedo contar porque no tengo carne todavía, ¿eh? No me está saliendo ¿No? bien este tema. Pues yo Teórico sí que sí, pero las prácticas he estoy un tenido el poco... Tesla y es una experiencia, ¿eh? El Tesla, como decís, es una experiencia conducirla, ¿eh? El Ford Mustang no lo he probado, pero el Tesla sí. Pues ya Y yo creo sabes. que como decíais, yo creo que el coche ya no podemos demoniarlo, o sea, demoniarlo. O sea, el coche va a existir siempre, siempre. ¿Qué pasa? Que lo que se ha hecho ahora, el tema urbano, es también darle paso al peatón, que a lo mejor antes no lo tenía, o a la bici, o al patinete, pero no el coche ya fuera. De hecho, a mí me encanta Social Car más, estuve leyendo porque al final es un servicio del vehículo, del coche, ¿no? Para tenerlo parado, pues oye, lo comparto con alguien, ¿no? Pero el coche al final tiene que estar siempre porque al final, y sobre todo en el tema interurbano, no puedes utilizar un patinete para irte de una ciudad a otra, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es ordenar la ciudad. Multimodalidad. Exactamente, exactamente, así es. Y poner al usuario en el centro de la movilidad, no al revés, no al vehículo. Absolutamente. Y Juan, se dice mucho que este proceso, ¿no?, de lo que estamos hablando fue de toda forma acelerado por el COVID, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿qué crees? ¿Que cuando la situación volverá a la normalidad y veremos cuál será la normalidad, todos estos efectos seguirán acelerados? ¿Qué tipo, o sea, ahora vemos muchos efectos del COVID a corto plazo, ¿no? El teletrabajo, estamos todos en casa, aquí la mayoría de nosotros, y todo esto se va a quedar. ¿Qué crees? Yo creo que se va a quedar por supuestísimo, y la movilidad, todo lo que se ha avanzado, va a seguir avanzando. Y el teletrabajo va a existir y lo que hay que regular va a ser la logística, porque ha crecido mucho en poco tiempo y a veces en las ciudades intentamos legislar el transporte de peatones, o sea, de personas, pero el logístico cada vez va más, sobre todo en la última milla, casi lo dejamos como que está ahí, ¿no? Y al final ves casi más furgonetas que coches, ¿no? Pero yo creo que la movilidad ha venido a quedarse. Ya el ciudadano sabe lo que es, y no solamente un tema social, que también, sino también económico, porque al final tienes un ahorro mensual. Yo creo que las personas, y si no estáis de acuerdo, Ignacio, Pepe y Mar, me lo comentáis, no sabíamos lo que pagábamos al mes en movilidad. Sí en luz, sí en internet, sí en gas o en agua, pero no en movilidad. Y al final es un gasto o de gasolina o del coche, del seguro. Entonces, ahora yo creo que poco a poco vamos a saber lo que gastamos y vamos a querer tener ahorros de costes con tipos de movilidad compartida, conectada, multimodal, de suscripción. Hay muchos modelos, cada uno elegirá el que más le convenga, pero siempre sabiendo que hay un modelo que no es el coche y ya está, ¿no? Hombre, hay dos tendencias mundiales que son comunes en todas partes. Una es las ciudades se están haciendo más grandes. El porcentaje de población que vive en las áreas urbanas crece en todo el mundo. Entonces, las ciudades se van a hacer más grandes y más difíciles de navegar, sencillamente porque por tamaño va a haber un porcentaje de población más grande viviendo allí. Para el usuario, persona particular, las opciones de multimodalidad son mayores y más sencillas. Sin embargo, lo que vemos es que
la dificultad está mucho más en los sistemas logísticos. Es decir, usando el ejemplo de Londres, Londres es una ciudad donde se está trabajando sobre medidas de restricción del tráfico desde hace mucho tiempo, se paga un impuesto por entrar dentro de la ciudad si no eres de allí, y entonces el tráfico está muy restringido en la entrada, te van sacando fotos de las matrículas según entras en Londres y se te cobra un peaje por entrar en determinadas zonas. A lo largo de los años lo que se ha visto es que el número de coches particulares que entran en el centro de Londres va bajando, pero sin embargo el volumen de vehículos comerciales que entran en el centro de Londres continúa igual o va subiendo. Y esto es porque sencillamente demandamos muchas más entregas a domicilio, pero también no podemos utilizar el coche privado para cosas que usábamos antes y por lo tanto no pagamos ese peaje llamando a una furgoneta que nos lo traiga a casa. Entonces, muchos de los retos que tienen que ver con la movilidad urbana tienen que ver con los vehículos comerciales y en general tendemos a pensar mucho más en el peatón, en el pasajero, que también son muy importantes, pero tendemos a olvidar que el problema fundamental es cómo nos llega el paquete a casa, cómo llega la compra hasta la tienda de barrio donde luego queremos ir a comprar, ahí hay un problema complejo que incluso con sistemas de distribución de mercancías multimodales también se están haciendo experimentos, nosotros estamos haciendo alguno en algunas ciudades del mundo, pero también es un tema muy difícil. Más difícil que el del usuario particular, donde solamente depende de su propia alternativa y de la ruta que pretende realizar. Estoy de acuerdo. Bueno, cambiando un poco de tema, ¿no? De lo que hemos hablado hasta ahora, me parece que podemos decir bastante claramente que vivimos un momento de cambio, ¿no? Y estamos cambiando la manera de vivir las ciudades, la manera de cómo nos movemos en las ciudades, y la innovación juega un rol bastante claro en este cambio. Y aquí tenemos diferentes actores que, ¿no?, participan a este proceso. Tenemos la industria, tenemos las startups. Hablando de eso, os quería preguntar, ¿cuál creéis que tiene que ser la interacción, sobre todo entre la startup y la industria, las nuevas empresas y un player grande como puede ser Ford, por ejemplo, en este caso? ¿Tenéis alguna experiencia en vuestro trabajo pasado de colaboraciones entre big players y startup? ¿Y cómo pensáis que esto puede ayudar a la innovación en el futuro? Mar, ¿quieres empezar? Vale. A ver, dentro de lo que es una gran corporación, quizá yo distinguiría entre un player tradicional, ¿no? o con una cierta, pues, antigüedad y recorrido, y nuevos players, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, pues sí que tenemos un acuerdo desde hace no ya un año con Uber. Uber es una gran corporación de movilidad, ¿no? Lo que pasa es que es un player nuevo, ¿no? Ya es una plataforma de movilidad, de la nueva movilidad, para decirlo de alguna manera. A pesar de que, pues, entenderse desde el punto de vista de una startup o scale-up, ¿no?, una empresa más pequeña, entenderse con una gran corporación, pues conlleva muchos retos, sobre todo a nivel de estructura, y de burocracia sobre todo, ¿no? La agilidad de cada uno es muy distinta. Lo fundamental es que tengas un único objetivo, ¿no? En el caso de nuestra colaboración, nuestro partnership, pues tenemos muy claro el objetivo es el reto de la multimovilidad, de la movilidad multimodal, ¿no? Y de unir el servicio del alquiler de coche con conductor junto con el alquiler de coches sin conductor, que sería nuestra opción, ¿no? Y aquí siempre hemos tenido muy claros objetivos de racionalizar la movilidad y traerle eficiencia a la movilidad. Ahora, cuando la corporación, pues,
es otro tipo de empresa en la que ha venido haciendo una cosa y algo distinto, ¿no? Un fabricante mismo podemos hablar, ¿no? O en el caso de Ford, pues que ha venido haciendo coches y ahora está inmersa en su propio reto de acercarse o de ofrecer, ¿no? El Mobility as a Service. Pues se tienen que tener muy claros que los objetivos son los mismos, porque el tipo de empresa es tan distinta que complica bastante el diálogo, ¿no? Al final la clave es querer lo mismo y obtener un beneficio mutuo, ¿no? Y entenderlo. No se puede hacer desde la supremacía de una gran corporación o desde la supremacía del emprendedor disruptivo que no quiere saber nada del tradicional, ¿no? Creo que la clave es la humildad y por ambos lados y un objetivo común. Básicamente la experiencia que nosotros tenemos, hemos hecho acuerdos tanto con estas grandes corporaciones de nueva movilidad como de movilidad tradicional, y la clave es esa, humildad por parte de las dos partes, porque son tipos de empresas muy distintas, pero muy distintas a nivel de procesos, burocracia, objetivos, etcétera, y tener ir a buscar la misma solución, ¿no? Estar luchando, remando en la misma dirección, básicamente. Si no, es imposible. Ignacio, ¿quieres añadir algo? Y mientras tanto, quiero solo acordar a la audiencia que pueden poner preguntas en el chat si quieren, ¿eh? En 5 minutos vamos a empezar también con esas. Yo creo que siempre cuando se piensa en cómo dos empresas pueden colaborar independientemente de su tamaño, pues se piensa en cierta complementariedad, pero a menudo lo que se piensa cuando se habla de startups es tendrán una idea comercializable súper chula y lo que nosotros podemos aportarles es nuestros recursos. Yo pienso que eso es verdad, pero en muchos casos lo que las grandes empresas están buscando no es exactamente eso, es a veces capacidades innovadoras, conocimientos que ellos no tienen de determinadas tecnologías, una mayor velocidad o flexibilidad para desarrollar microproyectos. Entonces, no necesariamente es vamos por ahí buscando ideas triunfadoras como si fuéramos cazadores de cabelleras. Muchas veces es sencillamente nosotros tenemos a lo mejor en determinadas áreas una tecnología que requiere pues lo último en visualización de datos o en análisis de Big Data o en rayo láser o en lo que sea, y a lo mejor esa pequeña startup tiene esa tecnología que a nosotros nos hace falta y entonces encontramos una capacidad que necesitamos, no necesariamente una idea comercial. Lo digo un poco por deshacer el mito ese de las grandes empresas solo buscan las ideas que son incapaces de generar y como tienen recursos pretenden financiarlas. Yo creo que hay otros modelos de colaboración basados en complementariedad y en pequeñas empresas que proporcionan una tecnología que no se tiene o una velocidad o una capacidad de adaptación que no se tiene o un conocimiento de un entorno local que no se tiene y no necesariamente una idea comercial triunfadora. Sí, estoy de acuerdo con Ignacio, sobre todo en la agilidad. La movilidad va cambiando cada día, lo podemos ver. De hace un par de años aquí, cómo ha cambiado toda la ciudad, ¿no? A nivel de movilidad. Y la agilidad que tiene una startup no la puede tener una empresa grande como puede ser Ford en este caso, ¿no? Y ya no son ideas, son buscar el producto en el momento y tiempo, ¿no? De hecho, en nuestro consejo, en mi empresa, hay consejeros de Daimler, de Mercedes, un poco por eso, ¿no? Buscaban también soluciones de movilidad, microproyectos que ellos son incapaces de llevar a cabo en tiempo y forma que requiere el ciudadano, ¿no? Sí, también sobre esta relación entre startup y corporate, nuevos players y players que están en el mercado de más tiempo. Bueno, yo creo que el público en cada manera puede facilitar esta colaboración. Y una pregunta más en concreto. Como todos sabemos, se está hablando mucho de los fondos de recuperación que van a llevar ahora con el COVID y van a ser clave para la transformación económica de España
y de toda Europa. ¿Qué os esperáis en concreto de todo esto? En un lado, por vuestro negocio, ¿no? Por vuestras startups y empresas donde trabajáis, y en el otro como ciudadanos. Es una pregunta, entiendo, bastante, ¿no? Pero interesante. Pep, ¿quieres empezar? Sí, Mateo, sobre el, o sea, ahora paso a esto un segundo, ¿eh? Sobre el tema de antes sí que quería comentar dos cosas, me ha comentado Ignacio, que son interesantes. Yo creo que Okay. la mentalidad de las startups, porque deben haber muchos emprendedores viéndonos, ¿no? Entonces yo creo que no tiene que ser tanto el pensar que hay una corporate que viene a no sé qué y tal, porque las corporates no, ellos no van a comerte porque no sé qué, ¿no? Lo que pasa es que sí que es muy importante que tú como startup tengas muy claro en qué te puede beneficiar una corporate. Y solo como ejemplo muy claro, ¿no? Nosotros hay dos cosas, ¿no? O sea, nosotros como empresa desde el día 1 decidimos que fabricaríamos nuestra propia tecnología, que trabajaríamos en proyectos de investigación europeos con la UPC, con la UPV, ¿vale? Para hacer proyectos nuestros y patentes que el día de mañana pudiesen ser útiles para una corporate, entendiendo que la capacidad de financiación que pueda tener una startup, si esa base de inversores no beneficia en absoluto al equipo fundador, porque te vas diluyendo, con lo cual eso es mucho mejor que tú te lo hagas ya y que sea rentable y que luego ese día de mañana lo puedas hacer con una corporate, ¿vale? Como es nuestro caso, y en nuestro caso en concreto no lo hemos hecho con fabricantes, pero sí que lo hemos hecho, por ejemplo, con entidades financieras. Es decir, nosotros cuando hemos demostrado que ya era rentable, que funcionaba, hemos dicho, oye, Banco Sabadell, Banco X, ¿no? Porque Bank Sabadell, oye, nosotros tenemos esto funciona y nosotros no nos queremos financiar a base de inversores y no sé qué. Queremos que tú seas nuestro partner y nos ayudes. Y fíjate esta patente, fíjate este concurso que he ganado y todo esto. Y con eso hemos conseguido crecer sin diluirnos tanto. Yo creo que esto es muy importante, el pensar en el I+D y el pensar en cómo te puedes beneficiar tú de las corporates, ¿vale? Y un truco sería que contrataras gente que venga del mundo de las corporates, pero bueno, que hay muchos más trucos. Y luego, en cuanto al punto de lo que comentabas tú ahora, Mateo, que creo que es cómo nos va a beneficiar a nosotros estos fondos, es que yo lo he vinculado porque tiene mucho que ver. Todos estos fondos europeos que vendrán de resiliencia y tal, en muchos casos, por mucho que sean fondos muy buenos y que vayan a ser para recuperación económica, oye, si yo soy un banco, por mucho que tú tengas un aval de no sé qué y no sé cuántos y que Europa te vaya a dar un aval y no sé qué, oye, yo financiaré a aquellas empresas que me crean que me van a poder repagar. Porque aunque yo sé que es un momento fastidiado y yo sé que es un momento complicado, yo Europa, o sea, como yo sé que realmente, oye, es un momento muy difícil, tengo que incentivar la economía, está muy bien, inyectar dinero, pero oye, prefiero inyectarlo en aquellas empresas que sé que que tienen unas altas probabilidades de que vayan bien y por lo tanto no solo me repaguen, sino que hagan un bien para la economía en general. Por tanto, oye, tiene mucho sentido que tú startup, que tú emprendedor, pienses en, oye, ¿cómo puedo colaborar yo con Bank Sabadell? ¿Cómo puedo colaborar yo con Ford? ¿Cómo puedo hacer cosas yo conjuntamente que sé que ellos tienen ese pulmón, esa credibilidad, ese autoritas que quizás yo no tengo todavía porque soy un novatillo? Total. Creo que conjuntamente podemos beneficiarnos de estos fondos europeos, de este dinero de resiliencia. Porque si esto lo consigues hacer, si eres suficientemente humilde y suficientemente inteligente para sentarte y decir, oye, que yo no soy nada, que aquí hay una, oye, ¿qué puedo ayudar yo y qué puedo ayudar y qué, ¿no? ¿Cómo nos ayudamos mutuamente? Oye, es que tienes todo ganado porque va a haber tanto dinero, va a haber tanto dinero puesto para la movilidad y para la movilidad sostenible, para eliminar la contaminación de las ciudades, que es que, oye, lo que tienes que hacer es moverte rápido y ver con quién te puedes juntar para beneficiarte y que tu negocio siga. Esto va a ayudar mucho a las compañías de este sector. Esto es una gran oportunidad. Pese a todo lo que ha pasado, o sea, que hay cosas negativas, pero es una gran oportunidad. Y esta gran oportunidad, oye, lo que tienes que, yo creo que como emprendedor, lo que yo pienso como emprendedor, es que yo quiero aprovecharme lo máximo posible. Y quiero trabajar con todos los que estáis aquí, si puede ser, y con Max y con todo el mundo. Porque yo creo que es una oportunidad fantástica para cambiar el modo en que la gente se mueve en las ciudades, para transformar la movilidad, pero oye, para hacerlo de manera rentable y crecer como compañía. Entonces yo esto veo que es fundamental. Totalmente, yo suscribo al 100%. O sea, una startup sola lo veo altamente improbable que pueda, por mucho que tenga el ingrediente de la innovación, o sea, al final será una valoración global, ¿no? De innovación y rentabilidad. Y creo que esto tiene que ser proyectos y aquí hay que aunar fuerzas y hacer proyectos conjuntos, si no, imposible. Sí, Sí, es de que no lo podías hecho, haber contado mejor. sí, no, de hecho, Marc te comentaba que ligado al fondo europeo
va ligado a una normativa de España que incita a los gobiernos, a los municipios de más de 20.000 habitantes a tener espacios de centro cerrados, con lo cual eso va a beneficiar a la movilidad sostenible. No van a dejar entrar vehículos privados en esas ciudades, que son muchos municipios en España, ¿no? Ahora bien, como decía bien Pep, hay que ver este dinero dónde va destinado, porque yo me acuerdo cuando sacaron el EDUSI, ¿os acordáis? Que era una partida para movilidad sostenible, muchos municipios decidieron a comprar un autobús interurbano, otro a hacer 2 autopistas. Oye, entonces, eso es movilidad, sí, pero no es la movilidad del futuro, entiendo. O sea, entonces, hay que ver muy bien cómo esos gobiernos captan ese dinero y realmente lo distribuyen en proyectos sostenibles, ¿no? O de movilidad urbana que realmente el ciudadano espera a día de hoy, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a ser una jugada de ajedrez que hay que estar atentos y va a ser muy interesante. Yo, conectando con lo que dice Juan y hablando como ciudadano, quizás lo que diría es que ojalá las autoridades aprovechen la oportunidad para transformar muchas empresas y sectores, para avanzar en tecnologías clave, para formar mucho más talento y para impulsar nuevos proyectos empresariales que generen riqueza y bienestar. Esto es una oportunidad de desarrollo. Entonces, ojalá no se repitan errores del pasado y se utilice la oportunidad para impulsar desarrollo fundamental, de base. Bueno, mientras tanto estoy leyendo unas preguntas que tenemos aquí en el chat. Hay muchas sobre el tema de la energía, ¿no? Mucha gente que se pregunta cuál creéis que va a hacer el tipo de energía que va a liderar la movilidad en los próximos 5 o 10 años. El gas, el hidrógeno, el eléctrico. Ignacio. Mi respuesta es parecida a la anterior. Parece haber un consenso superior alrededor del eléctrico a nivel industrial, si vemos realmente lo que se está produciendo. Pero la realidad es que contar con más opciones es bueno. Es decir, son más alternativas, son más tecnologías que se exploran, esas tecnologías pueden conducir a una solución más definitiva. Ahora mismo parece que la electricidad es la apuesta más firme, pero hay otras. Entonces, yo no creo que debamos plantearnos esto en una perspectiva de tendencia única, sino de pensar en un portfolio de tecnologías que deben explorarse, posiblemente para usos distintos o en función de las capacidades y de las limitaciones también de fuentes de energía de países y demás. En nuestro caso, tenemos una ventaja natural para producir electricidad renovable. Entonces, intentar a lo mejor concentrarnos en otro tipo de tecnologías quizás más lejanas en cuanto a su capacidad de desarrollo y de suministro, pues bueno, pues pero a nivel global, ¿por qué cerrarnos? Si todo es progreso humano, entonces ojalá surja mañana otra tecnología nueva y que sea aún mejor que la actual. Seguro que nuestros negocios la adoptarán y los usuarios también. Entonces, debemos estar a favor de una mentalidad abierta hacia... Yo creo que una de las cosas que explican los últimos 10 años o los últimos 20 años es que tecnologías que inicialmente sí estaban inventadas o descubiertas hace mucho tiempo, se ha encontrado una manera de hacerlas eficientes ahora o de hacerlas prácticas. Entonces, muchas veces el problema no está en cuál es la fuente de energía, sino cómo podemos utilizarla de una manera práctica. Entonces, ahí en esos proyectos de aplicación de la tecnología a la vida real, es quizás donde a lo mejor podemos encontrar nuevos campos que explorar también, ¿no? Uh-huh. Totalmente, yo suscribo lo que dice Ignacio. Tecnologías habrá que tener varias, o sea, no podemos centrarnos en la eléctrica solo porque hay ciertas limitaciones, por lo tanto hay que explorar diferentes caminos y los que puedan venir, sin duda. Otra pregunta que tenemos sobre el tema de la logística. ¿Creéis que la Urban Air Mobility, la movilidad urbana aérea, es el presente, es el futuro, puede jugar un rol?
Pues hombre, cuando Amazon habló del dron hace 2 años, parecía una locura y yo cada vez lo veo más cercano. O sea, al final tienes que buscar soluciones alternativas a la movilidad terrestre, porque como decía Ignacio antes, está ya lleno de furgonetas y de vehículos comerciales que hay que buscar otro tipo de movilidad, ¿no? ¿Y por qué no un dron? Pues igual sí. De hecho, yo me acuerdo en México, estuve en una conferencia, en una ponencia con el director de Airbus, que acaban de hacer ¿cómo se llama la empresa? No me acuerdo, es de helicópteros compartidos. Entonces, yo me acuerdo que me llevaron de México, del hotel al aeropuerto en helicóptero. Tardé 5 minutos. Pues esa movilidad, ya ves, no es ni terrestre, ni conectada, ni autónoma, no es una movilidad por eso digo que también es verdad que en cada región, o como decía Mar antes, en cada ciudad es una movilidad diferente, con una energía distinta, de acorde con lo que haya. Pues igual, por ejemplo, en Qatar todavía van a seguir con la gasolina, que es verdad que hoy en día los coches de ahora, no no consumen como los de antes, contaminan mucho menos que antes. Pero a mí me decían de Mercedes que la contaminación de un coche actual es casi igual que un eléctrico, a nivel de partículas que pueden, ¿no? Pero son progresivamente más limpios y se ha invertido muchísimo en tecnología para hacerlos progresivamente más limpios. De todas maneras, de lo que decías, te lo digo por la experiencia que hemos adquirido también con los coches autónomos, es entornos operativos, ¿no? Dices, venga, sistemas de distribución aérea en entornos densamente poblados como ciudades. Una cosa es mover paquetes y otra cosa es mover personas. Entonces, digamos que es un entorno operativo extraordinariamente complejo para transportar personas a corto plazo. Ahora, ¿puede una furgoneta llevar un dron en su techo y cuando llega al domicilio del cliente el dron sube y le deja el paquetito en la terraza? Te puedo contar lo que estamos pilotando a lo mejor, por ejemplo, en Miami ahora mismo, donde tú pides tu pizza a Domino's Pizza y una furgoneta sin conductor se dirige a tu domicilio y cuando está cerca de tu casa te manda un mensajito a tu teléfono y te dice, estoy a 2 minutos de tu casa, baja por favor que te entrego tu pizza. Llegas allí, colocas el QR que tienes en tu teléfono sobre la ventanita que te ofrece la furgoneta, se abre y te da tu pizza. ¿Necesitas realmente un vehículo aéreo que te lleve la pizza hasta el 6º piso? A lo mejor, o a lo mejor no. Depende. Sí, yo añadiría que, a ver, la tecnología para poder transportar personas a nivel urbano por aire existe y no es un tema de tecnología. O sea, Uber también hablaba de su Uberfly, ¿no? Del taxi, además autónomo, que transportaba personas de tejado a tejado, ¿no? Esto yo creo que lo podríamos hacer mañana, si quisiéramos, a nivel tecnológico. Lo que pasa es que existe un reto estructural de las ciudades como una campana y luego existe un reto regulatorio. El espacio aéreo está regulado, aparte incluso en temas de defensa. Por lo tanto, no es baladí el hecho de usted utilizar el espacio aéreo, ¿no? Entonces, yo creo que antes de que veamos esto, que tiene unos retos mucho mayores que los que ha tenido la movilidad compartida o la movilidad as a service, como de lo que estamos debatiendo hoy, antes iría, por lo que comentaba Ignacio, por la vía de optimizar la movilidad bajo demanda. Entonces, aligerar las ciudades de trayectos inútiles, y que se hagan solo los necesarios para mover personas y mercancías antes de ocuparle el espacio aéreo, porque el espacio aéreo, ya te digo, es que el reto es estructural y regulatorio. O sea, yo pienso en Barcelona, muchos terrados de Barcelona no soportarían el peso de un taxi aéreo, porque son construcciones del 1900, entonces no es viable. Por lo tanto, tecnológicamente sí, mañana si queréis, ¿no? Pero el reto es tan grande que la solución pasa por vaciar calles. Pero eso lo has visto, por ejemplo, con la electrificación, es decir, la infraestructura te creaba unas limitaciones con la tecnología existente hasta que se han creado nuevas tecnologías de baterías de mayor duración, etcétera, que hacen que la infraestructura, la transformación de la infraestructura sea menos necesaria.
yo sigo pensando que la idea correcta, dado que no encontramos ninguna solución que cubra todos los casos y todos los problemas, es el portfolio lo más amplio posible de oferta de distintos servicios y de distintos productos, porque a lo mejor para moverse en un entorno urbano, aterrizar en el tejado de una casa o en el techo de una casa de pisos no es el adecuado, pero a lo mejor para trasladar entre bases o de un aeropuerto a una zona de manufactura o de, ¿sabes?, a una fábrica. O sea, puede haber entornos donde a lo mejor sí puede haber un caso de uso adecuado. Vosotros que habéis trabajado como yo en el tema de, a lo mejor, de el alquiler de servicios, los niveles de ocupación que tiene el servicio dictan muchas veces la diferencia entre la ganancia y la pérdida. Entonces, ¿puedes realmente conseguir suficiente masa crítica de ocupación con un servicio de este tipo como para justificar los enormes costes de gestión de un modelo que es completamente autónomo? Como nosotros sí lo conocemos en superficie, evidentemente el desarrollar un sistema de gestión de unas máquinas que funcionan completamente solas es inmenso. Entonces, los niveles de utilización y de ocupación que necesita ese servicio son proporcionalmente inmensos también, pienso. Me conecto a esto para una consideración y para tomar la última pregunta de la audiencia. Y Pep, por favor, ayúdame en esto. Bueno, veo las ciudades en Europa, las grandes ciudades están experimentando bastantes soluciones, ¿no? Sobre todo en esta época. Pero o sea, yo creo que uno de los retos en los próximos años va a pasar con las ciudades más pequeñas, los pueblos, pero también las capitales de provincias, ¿no? Donde yo mismo veo que hay menos de estas soluciones disponibles. Y entonces, Pep, te quería preguntar, ¿no? Yo sé que Revi está en más de 10 ciudades, 12, ¿no? Si he leído bien. Y entre estas 12 ciudades he visto que hay también un par de ciudades en Italia que están más pequeñas, o sea, de lo que estamos acostumbrados a asociar con esos experimentos de movilidad urbana. ¿Qué pasará en los próximos años? ¿Cómo podemos como colmar este gap entre la grande y las pequeñas ciudades? Sí, mira, yo creo que las ciudades, nosotros las clasificamos como Tier 1, Tier 2, ¿no? O sea, por el tipo de tamaño de ciudad que nosotros nos encantan las ciudades que se llaman secundarias o capitales de provincia. Nos encantan porque además, o sea, nosotros lo que vemos es que la micromovilidad tiene que tener un sentido, o sea, más allá de que sea una cosa fancy, ¿no? Una cosa divertida, una cosa como chula de moda, ¿no? Tiene que tener un sentido de utilidad. Nosotros siempre hemos visto la micromovilidad como una plataforma de infraestructuras, ¿no? O sea, como sería pues el agua o la luz, la electricidad en una ciudad, pues como digamos parte de esa infraestructura que el transporte público. Entonces, nosotros en esto lo que vemos es que la micromovilidad es una solución para las instituciones públicas, pero y sobre todo para aquellas ciudades en las cuales no hay una infraestructura de transporte urbano tan buena, ¿no? Entonces, quizás las ciudades más Tier 1, que puede ser un Londres, ¿no? Y una ciudad que está en Londres, pues yo no, o sea, vamos, las empresas de mi sector a leches para ponerse a operar en Londres, ¿eh? Que llueve, que el metro va muy bien, que vas en taxi es lento y el Uber es lento, o sea, poco sentido tiene para mí, por ejemplo, operar patinetes en Londres, además peligrosísimo. Pero bueno, las empresas de mi sector matándose a operar en Londres. Nosotros, vamos, nada que ver. Nosotros nos centramos en aquellos sitios donde realmente aportando micromovilidad, que es una cosa que no tienes una base fija, o sea, que son cosas que realmente son más, menos caras, ¿vale? Son más eficientes en capital, puedes realmente aportar una solución mayor para el ciudadano final, para la institución pública. Y por tanto, consigues, como comentaba Ignacio, el consumo, digamos, el uso medio, el número, lo que llamamos TVDs, ¿no? Trips por vehicle deployed, viajes por vehículo que sacamos mucho mayor, y además le das un servicio que es mucho más útil para el ciudadano, ¿no? Y además es un usuario recurrente, no es un usuario tanto el turista, sino que es un usuario. O sea, que a nosotros esto nos encanta y creemos que esto de las ciudades, o sea, que la micromovilidad sobre todo será útil en este tipo de ciudades, no tanto en las macro ciudades, porque hay un montón de opciones, ¿no? Y que hay menos opciones. Muchas gracias. Bueno, iría por una última pregunta y mientras tanto
Nacho y Ángel, si os queréis conectar otra vez para el cierre. Hemos hablado de muchas cosas, de energía, de regulación, de megatendencia, de propiedad de coche, de logística, de urban air mobility. Estoy seguro, bueno, primera cosa, muchas gracias a todos por la interesante discusión y es casi una pena cortarla aquí, ¿no? Porque creo que podemos seguir durante un par de horas más, pero estoy seguro que hemos inspirado a nuestra audiencia. Y antes de cerrar, os quería preguntar una última ronda. ¿Podéis definir en 3 palabras la movilidad en el 2031, en 10 años? ¿Cómo va a ser? Juan. Pues yo la veo autónoma y conectada. En 2 palabras. En 2 palabras. Bueno. Ignacio. Yo creo que será más conectada, más electrificada y más autónoma. Ok. Mar. Bueno, va. Yo le añado compartida, por supuesto. Hombre, eso ya lo damos por hecho. Vale. Bueno, hay ayuntamientos o administraciones que no tanto, ¿eh? Ya, cierto, es verdad. Es verdad. Y yo más eficiente y más segura. Más eficiente y más segura. Bueno, ninguno ha dicho aérea, ¿eh? También sí hemos hablado de Urban Air Mobility. Va a ser mía, voy a apostar yo en aérea. Y a ver, hablamos otra vez en 10 años. Bueno, muchas gracias otra vez a todos por la discusión muy interesante. Ángel, para organizar Startup Valencia, Banco Sabadell, B-Startup. Entiendo que ahora vais a cerrar la sesión, Sí. entonces te dejo la palabra. Nada, muchísimas gracias, Mateo. Bueno, Mateo, Ignacio, Mar, Juan, Pep, muchísimas gracias por este debate tan importante, ¿no? Sobre la movilidad del futuro, aportando vuestros mensajes, ¿no? Desde vuestro expertise, gente que estáis día a día en el tema, ¿no? Y sobre todo visualizando cómo será, no viendo lo que hay hoy en día, que también, sino viendo cómo será. Bueno, muestra de ello, yo que conecto habitualmente en todas las ediciones, si no prácticamente en todas, el público está muy animado con las preguntas, así que aprovecho para decir al público que bueno, que hemos intentado dar respuesta, ¿no? A las temáticas en líneas generales, no pregunta por pregunta, porque de verdad que había muchas, estabais todos muy animados, cosa que también os agradecemos. Y nada, bueno, pues vamos ya terminando la sesión, que bueno, vamos ya más o menos en tiempo, pasaditos unos minutos, así que gracias a todos vosotros los que estáis en pantalla por haber participado. Mateo, gracias a ti también por dar juego, ¿no? Y repartir un poco la dinámica de la sesión. Esperamos que os hayáis sentido cómodos y haber podido aportar mensajes interesantes, que ya os digo yo como oyente y como espectador que sí, que ha estado interesantísimo. Y nada, y decirle al público que desde Hub Empresa vamos a seguir trabajando en nuevas actividades con expertos como os hemos tenido hoy a vosotros aquí, que compartiréis, ¿no? Y seguiremos compartiendo con el público temas y contenidos de empresarial, de lo más prácticos posibles y que puedan ver la realidad de lo que ocurre, ¿no? Hemos arrancado el año con una agenda de eventos, la verdad, muy atractiva, así que os invitamos a todos, vosotros también incluidos, a consultar la programación en la web hubempresa.es y a participar en todas las sesiones que os puedan interesar a todos. Esperamos a veros a todos de nuevo por aquí y muchísimas gracias a vosotros por participar como ponentes y al público también, que ha estado muy, muy activo y muy dinámico. Muchísimas gracias y hasta próximas ediciones. Del mundo que viene habrá en febrero y todo el resto de contenidos que aportamos desde Hub Empresa. Así que nada, no me extiendo más, que el tiempo es oro y hay que moverse mucho. Así que muchísimas gracias y nos vemos en siguientes ediciones. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Placer, Hasta luego. Gracias. Hasta placer luego. contar con vosotros.